Miércoles 29 de enero de 2014, Montaña y Aventura, una semana más con todos vosotros para presentaros novedades, historias de nuestros deportes. Bien, en el programa de hoy tenemos un montón de contenidos. Hablaremos de las salidas, de la agenda de todos los fines de semana. Tendremos una entrevista muy interesante a Alberto Urtasun sobre el Himalaya indio. Vamos a hablar del Festival de Cine de Montaña de Vitoria. Os contaremos los últimos cursos que tiene la Escuela Navarra de Alta Montaña preparados. Hablaremos un poquito del tiempo y, como siempre, del estado de las pistas de esquí del Pirineo. Bien, contaros una propuesta para estos días próximos. Desde hoy, miércoles 29 de enero, pasado jueves 30 y viernes 31, tenemos, como todos los años, el Mendi Tour arranca en Vitoria con lo mejor del sexto Mendi Tour Film Festival de Bilbao. Este año se podremos ver todas estas películas en diferentes casas de cultura y espacios de todo el País Vasco y Navarra. Y aunque es una propuesta para Vitoria, es muy recomendable para toda la gente aficionados a la montaña de Navarra y de alrededores. En el aula Fundación Caja Vital, situada en el centro comercial de Endáraba, se proyectará una selección de las mejores películas del Certamen Internacional de Cine de Montaña y Aventura, que, como os he dicho, va a empezar hoy miércoles 29 de enero y va a estar hasta el viernes. Se proyectarán siempre las películas en versión original y algunas subtituladas en euskera. Uno de los motivos por los que recomendamos esto, yo lo conozco, es una oportunidad excelente para poder, ver cine o cortometrajes o mediometrajes de alpinismo, de mountain bike, de travesías polares, de kayak, de un montón de cosas, ¿no? Vamos a contaros un poquito la programación. Comenzará hoy miércoles 29 de enero con el Cascada, un cortometraje de piragüismo de 8 minutos. Después tendremos Sea of Rocks, un cortometraje de mountain bike de 12 minutos. Y después el mediometraje de alpinismo ya de 100 minutos del Cerro Torre, uno de los mejores proyectos que se ha elaborado en cine de alta montaña. Bien, el día siguiente, mañana jueves 30 de enero, tendremos Art of Freedom, un mediometraje de alpinismo de 70 minutos, y también Steps, un mediometraje de snowboard de 50 minutos. Vale, el viernes 31 de enero, el último día, tenemos Crossing the Ice, un mediometraje que es una travesía polar excelente de 44 minutos, el Valhalla, un mediometraje también de esquí de montaña de 60 minutos, y de Sensei, un mediometraje de escalada de 26 minutos. Bien, las 3 sesiones tendrán lugar en el aula Fundación Caja Vital en Endáraba, como os hemos dicho, en la calle La Paz 5, en Vitoria, Gasteiz, a partir de las 7 horas al precio de 4 euros. Como os hemos dicho, pues por 4 euros podemos ver unas sesiones muy interesantes de cine de montaña, de alpinismo, de esquí, de snowboard, de mountain bike, de kayak, y es una propuesta muy interesante para escaparnos un poquito a Vitoria por la tarde, cenar y ver una cosa bastante interesante. Bien, también recordaros que los cursos de la Escuela Navarra de Alta Montaña de la ENAM tenemos tiempo para inscribirnos entre el 27 de enero y el 3 de febrero. Recordar, 27 de enero al 3 de febrero, 3 cursos diferentes. Se celebrarán el día 7, 8 y 9 de febrero. El primero, nivología, avalanchas y rescates. El 8 y 9 de febrero tendremos curso básico de montaña invernal, y los días 8 y 9, es decir, un fin de semana, y el siguiente, 15 y 16, tenemos un curso de alpinismo, tanto de iniciación como de perfeccionamiento. Recordaros que las inscripciones son del 27 de enero al 3 de febrero. Podéis hacerlas en la Federación Navarra de Montaña, bien por la web, bien por teléfono, bien presentándoos allá en el horario de sus oficinas. Bien, como cada semana o de vez en cuando os hacemos alguna recomendación sobre un local, sobre algún lugar especial en los Pirineos o cerca de nuestras montañas donde más nos movemos. Esta semana vamos a hablar de un lugar que está situado en Jaca que se llama la Casa de la Montaña. Os voy a contar un poquito cómo funciona. Le Maison de la Montagne exactamente se encontraba en Chamonix, es un espacio mítico en la historia de los Alpes o de escalada o de esquí. Era un lugar donde los alpinistas más míticos de aquella época se reunían, hablaban de sus escaladas, planificaban las cosas, usaban los mapas, pasaban la noche.
Era un sitio más o menos así orientado, digamos un punto de reunión o de encuentro entre toda la gente que se acercaba a Chamonix, en los Alpes franceses, la capital del alpinismo por excelencia. Bien, en Jaca, nuestro amigo Nacho y su familia montaron hace un año, abrieron un local llamado La Casa de la Montaña en la avenida Francia, a la salida de Jaca, exactamente a la derecha, justo donde el cuartel de la Guardia Civil. Y la Casa de la Montaña está orientada un poquito a eso, es un punto de encuentro para los aficionados de la montaña, el esquí de montaña, el alpinismo, de toda la zona. Se ha convertido ya, de hecho, en un punto. Servicio de bar, comidas, donde puedes degustar excelentes platos, especialidades, bocadillos, tapas, cervezas de importación, los maravillosos platos vegetarianos que se preparan ahí. Y en el local, que tiene de bueno, pues que todos los fines de semana, o casi todos, se celebran proyecciones de montaña y temas relacionados, conferencias y cualquier evento que tenga que ver con este espacio. Una pantalla gigante, excelente sonido y una amplísima biblioteca de montaña y mapas para que puedas quedar con tus amigos, planificar las excursiones, quizás antes de irte al monte o después. Resumiendo, un lugar de obligada visita cuando pases por Jaca y un lugar muy agradable para estar. La Casa de la Montaña, recordamos, orientada en la Maison de la Montaña en Chamonix, un lugar de referencia para los montañeros en Jaca. Bien, bueno, como cada semana en Montaña y Aventura, hoy vamos a presentaros la entrevista de esta semana. Esta semana estamos con Alberto Urtasun Uriz. Alberto Urtasun, amigo personal desde hace 30 años, una persona a la que aprecio un montón, nos vemos ya cada vez menos. Pamplonés, nació en 1978, desde hace unos 5 años vive en Garde, en el Valle del Roncal. Es uno de los socios fundadores de Nive. Nive es una de las mejores empresas de viajes, de trekking, de aventura, deportes de aventura que están en Navarra, están situados en el Valle del Roncal. Una gente muy recomendable. Nive es mucho más que una empresa de aventura. Es una editorial, es una máquina de fabricar actividades, especialmente destacar el tema que hacen con los discapacitados. Bien, Alberto, escalador, esquiador de montaña, escritor, ha sacado un montón de guías, editor para otros, conferenciante, productor audiovisual. Es una gozada ver las ganas que pone en las cosas que hace. Bueno, después se hizo técnico deportivo en Huesca, ¿no? Unos años después, fisioterapeuta en Madrid también, galardonado por la Federación Española de Montaña y Escalada con la mejor actividad nacional en el año 2001, en el 2002, en el 2004 y en el 2005. Alberto Urtasun y Félix Sánchez, este tándem de escaladores, están abriendo un montón de rutas nuevas, haciendo una cantidad de cosas. Hace poco han hecho unas cosas muy chulas en la isla de Ibiza. Bien, pero el programa de hoy nos vamos a centrar un poquito en una zona del Valle de Millar, en el Himalaya indio. Una actividad bastante curiosa y bastante especial que Alberto y Félix desarrollaron este año pasado, durante el mes de junio, en 2013. Han abierto 4 rutas nuevas en el Himalaya indio, si no me equivoco, seguro que es alguna más, porque siempre hacen alguna más. El Navarro y el Valer escalan un total de 2.000 metros nuevos en la zona del Valle de Millar, repartidos en 4 aperturas en estilo alpino, con dificultades de hasta 6C en las agujas James Point de 4.960 metros, el Toro Peak de 4.900 metros, el David 62 Nose 4.950 y el Iris Peak 5.150 metros. Creemos que es una entrevista muy interesante porque vamos a conocer, al igual que la semana pasada hablamos con Chispi Bermejo y nos contaba pues que ya no es lo mismo el Himalaya que hace muchos años, cuando él visitaba aquella zona mucho en los años 80, aquellas primeras expediciones. Vamos a ver que es posible, que todavía quedan lugares en el Himalaya donde uno puede irse de trekking o puede ir a escalar y puede vivir lo que eran aquellas montañas o lo que eran esos años cuando no estaban las grandes expediciones comerciales. Para eso hoy, como os digo, pues contamos con la presencia de Alberto. Vamos a hablar ahora un poquito con él. Bien, pues lo prometido es deuda. Esta semana está con nosotros Alberto Urtasun, ya hemos hablado un poquito de él. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hemos avanzado ya en el pequeño avance que hemos hecho de la entrevista. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de escalar exactamente en esa zona del Himalaya de la India? Bueno, es una zona que ya conocía de otros años. Este año era la tercera vez que íbamos y posiblemente sea una de las zonas con más potencial para la escalada en roca en todo India. Y como me considero pues un enamorado de India, y si a eso le sumas que es una de las mejores zonas para escalar en roca de todo el Himalaya, pues es un sitio al que creo que de vez en cuando me va a tocar volver, sí. Viaje asegurado, ¿no? Bien, bueno, yo te quería preguntar, yo conozco otras cosas que ya has hecho en esas zonas. ¿Por qué es el Himalaya indio tan especial? Sobre todo para las personas que no conocen esa zona.
Pues porque el Himalaya, yo creo que el Himalaya indio por suerte no tiene 8000, entonces es un Himalaya que se conoce muy poco, y 3/4 partes del Himalaya está en territorio indio. Parece que muchas veces es el Himalaya solamente Nepal o otros sitios, pero la mayoría del Himalaya está en India. Entonces, si lo que realmente quieres descubrir esa cordillera, pues es un sitio increíble. Además, las montañas se encuentran en valles que normalmente son muy pocos visitados, no tienen mucho turismo. Para mí es un Himalaya más auténtico. Más auténtico, claro. Bien, una de las cosas que yo te quería preguntar es, por ejemplo, como todas las escaladas o todas las expediciones, una vez antes de plantar un poquito el campo base o la zona donde vais a estar más tranquilos, ¿cómo es el trekking de aproximación a la zona en la que escalasteis? Pues es un trekking bastante sencillo. Son 2 días de aproximación, 2-3 días, según como lo hagas. Y es un trekking que apenas gana desnivel. El campo base en la zona del Millar o del Kangalá, que es esa zona, es bajo, está a unos 4000 metros y no tiene mucha dificultad técnica, pero pasa por un sitio, el valle es increíble, el valle Millar es increíble, se hizo la carretera hace muy pocos años y es un sitio todavía muy poco visitado, solamente por escaladores, trekkines pasan muy pocos por ahí. Ahora estuve un poco orientada a la pregunta. La semana pasada Chispi Bermejo, 27 expediciones ya en la mochila, 55 años, nos contaba cómo era un poco el Himalaya de los años 80, cómo era aquello. ¿Podemos decir que estos valles en los que estáis visitando en estas escaladas, en cuanto a la parte cultural y étnica, podrían ser como eran las zonas de las grandes montañas hace 30 años? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en el Himalaya o en otras muchas montañas del mundo siguen los paisajes y muchas cosas intactas como hace 20 o 30 años. Lo que pasa que hay determinados sitios que sí que están teniendo una presión brutal en algunos macizos. Pero yo creo que en general las montañas del mundo se encuentran salvajes. Yo creo que sí. Así que se puede conseguir esa aventura que hace 30 años era lo normal, ahora sí que yo creo que se puede conseguir. Muy bien. Una de las cosas que yo quería preguntar también, ¿es una zona de aldeas? ¿Pasamos en esos 3 días aldeas, sitios, digamos, para conocer un poco la cultura de la zona? Se pasa el primer día. El Himalaya de la India tiene también otra característica, que es que no está muy poblado, no es como Nepal o como a lo mejor otros sitios de toda la cordillera himaláyica. El Himalaya indio, sobre todo hacia el norte, está muy poco poblado y normalmente las poblaciones quedan en sitios bajos. No hay poblaciones normalmente a más de 3.500, 4.000 metros, es difícil encontrar. Bien, bueno, una vez que ya estamos en el campo base montado, ya tenéis un poco la zona, sé que no estáis solos, fuisteis con un cocinero, ¿verdad? Sí, muy cocinero bien, amigo. Cocinero amigo. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de vías de objetivo que os planteáis? Es decir, ¿teníais claro lo que queríais hacer o también fuisteis un poco a investigar a ver qué se podía hacer? Hombre, siempre se va con un objetivo, pero muchas veces pasa que escalas todo lo contrario a lo que pensabas hacer. Normalmente nosotros, o los planes que por mi parte suelo diseñar, sí que tienen un objetivo, pero sí que tienen muchos planes B, porque muchas veces acercarse a las montañas pues en un estilo ligero, con muy poco material, pues sí que hay que buscar otros planes alternativos. Y el plan principal que teníamos no lo pudimos hacer por una nevada muy grande que nos cayó en el campo base. Tuvimos que escalar a altura un poco más baja, de 5.500 metros para abajo, de la nieve que había acumulada más arriba, y cambiamos los planes, pero eran los planes B que teníamos, y la verdad es que nos hizo una ventana de 10 días de buen tiempo y lo aprovechamos. Bien, vamos a hablar de la vía más, por hablar un poquito más de la vía más de más graduación que hiciste, la de X-Sures, 400 metros, 6C, nivel máximo, 6A, 6B obligado, ponía. Cuéntanos un poco de esta vía. Las vías un poco más duras que abrimos, las abrimos en todo el farallón del Castle Peak, que es un farallón en el que abrí con Patricia Vizcarret una vía hace ya 7 años, y la parte izquierda de la pared tenía solamente alguna vía italiana, y la verdad es que nos llamaba mucho la atención, sobre todo otra vía que abrimos, la luna llena, que abrimos por el medio del muro del Castle Peak. La X-Sures queda a la izquierda, la luna llena queda en medio,
y son muros más verticales, muy fisurados. Es una roca muy especial la del Miller porque es una roca muy fisurada y la verdad es que es muy placentero escalar porque no utilizas ningún tipo de seguro fijo ni clavos. Escalas, abrimos 2.000 metros de vías en diferentes vías y no metimos ni un solo pitón. O sea, tirando de fisureros, de frens, todo. Eso es. Y la X-Ures la verdad es que fue una maravilla los largos que encontramos arriba. Encontramos 3 largos de fisura de dificultad entre 6A más y 6C, que eran una preciosidad. Vale, luego abristeis otra bastante larga, eso sí, hay una de las vías que es muy larga, ¿no? Sí, abrimos en la parte central del Iris Castle, del Iris Peak, que son 2 cimas, que daba todo lo que es el muro central, la zona más compacta de la pared sin abrir, y la verdad es que creíamos que iba a salir una vía bastante más dura porque hay un muro en medio desplomado, pero encontramos una maravilla geológica de setas que superaban un muro desplomado durante 100 metros y la verdad es que también fueron 2 largos espectaculares, sin una dificultad muy grande hasta el 6B, 6B más, y fueron una escalada muy bonita. Una escalada sí que salieron 750 metros en total. Muy bien. Yo quería hablar, para ir terminando un poquito, ¿qué pasa con ese tándem Alberto Urtasun, Félix Sánchez? Estáis saliendo un montón de cosas, yo sé cosas de Ibiza, sé cosas de donde habéis estado, os lleváis bien, estáis escalando muy bien juntos. Sí, la verdad es que estamos lejos geográficamente, pero cerca en cuanto a escalada. La verdad es que nos compenetramos bien. Félix es un escalador súper potente, infinitamente más potente que yo, es una persona que está cerca del 9º grado. Y la verdad es que es una persona muy positiva, muy agradable y cada vez valoro más la gente con la que voy a la montaña. Y la verdad es que Félix aparte de que es un portento físicamente, es una persona muy agradable para escalar y este año casi seguro que también hagamos planes juntos. Parte fundamental de un objetivo cuando se va a una montaña, ¿no? Que con la persona que estés a gusto y que lo hagas bien. Sí, además yo creo que cuanto más mayores nos hacemos, más eliges la gente con la que vas a escalar y al monte. Eso es verdad, y sobre todo de expedición cada vez eliges gente que sea más especial para compartir vivencia. Bien, ¿tenéis ahora mismo pensado volver a esa zona? No, en principio no sé si volveré por trabajo este verano, pues suelo trabajar con trekkings en India, pero en principio este año en primavera no, si volveremos en otoño. Muy bien. Bueno, una de las cosas que hemos contado en la introducción de la entrevista, un poquito, Alberto es uno de los socios fundadores de Nive, de una de las mejores empresas de viajes de aventura de Navarra, actividades, están situados en el Valle del Roncal, y una de las cosas que yo conozco bastante gente que ha viajado con vosotros, Nive organiza unos trekkings muy, muy especiales. Eso sí que me lo ha dicho mucha gente. Entonces, ¿nos podrías contar un poco, Alberto, qué es exactamente lo que hacéis en verano y en qué zonas? Pues siguiendo con el hilo conductor de India, pues somos especialistas en India y en trekkings en India y todos los años sacamos lo que es nuestro trekking a India, que vamos un poco descubriendo diferentes zonas del Himalaya indio a través de los años y de los veranos, ¿no? Entonces llevamos ya 12, 11 años haciendo trekkings en India. Y es un poco, pues bueno, la filosofía que tenemos de seguir apostando por ese país y por sus montañas. ¿Qué diferencia principal, Alberto, encuentras entre lo que sería un trekking comercial a la Annapurna, el trekking del Everest, del Campo Base, de estos a un trekking de los que organiza Nive en India? Pues principalmente que en 15 o 20 días no vemos absolutamente a nadie. Normalmente eso es lo que suele pasar. Y luego también los trekkings en India son totalmente diferentes a los de Nepal porque necesitas ser autosuficiente. La parte alta del Himalaya no tiene ningún tipo de equipamiento, ni de lodges, ni de pueblos. Entonces pues se crea como una pequeña familia que viaja caminando durante 10, 12, 15 días y un poco la filosofía que tenemos es eso, ¿no? Crear una familia entre la gente que viene, entre nuestra familia en India y crear una gran familia durante esas semanas caminando. Esa es un poco la filosofía que tenemos. Hacer unas cosas un poco diferentes y que el contacto, la convivencia humana sea lo más importante. ¿Cuánta gente suele formar los grupos más o menos que vais? Trabajamos con grupos pequeños, máximo 8 personas. 8 personas, el guía, digamos, y luego la gente que contratéis allá, ¿no? Para moveros. Sí, eso es.
Vale, pues en principio nada más, Alberto, contaros, bueno, yo me alegro mucho de haber hablado contigo, nos conocemos más o menos desde hace unos 30 años, ¿no? Los dos. Quizá más. Quizá más, ¿no? Algo más. Bien, y recordaros eso, que miréis un poquito la página de Nive, que aprendéis más cosas de las cosas que hacen en India. Agradecer a Alberto y felicitarle por la actividad que realizaron el año pasado en esta zona de India, y que volveremos a hablar seguramente, Alberto, de algunas más cosas que tenemos que hablar del equipo alpinismo de la Federación Navarra. Vale, muy bien, agradecerte a ti y ánimo con el programa, que me parece buena idea. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Venga, gracias a ti. Venga, hasta luego. Bien, como cada semana en Montaña Aventura os presentamos un poquito la agenda para el fin de semana, las salidas o la excursión. Esta semana vamos a hacer algo especial. Me ha preguntado gente, y bueno, eso de las salidas que anunciáis, ¿qué es exactamente? ¿O qué es eso que decís de que el Boscos o el Lagunac va a algún sitio? Para los que no lo sepáis, siempre tenemos que pensar en la gente que no sabe estas cosas o que no ha tenido experiencia en montaña. Muchos clubs de Pamplona y de Navarra organizan los domingos y los sábados salidas a la montaña, se coge un autobús por la mañana y se regresa por la tarde. Algunas excursiones son más fuertes que otras, algunas se puede ir en familia, otras ya son para gente con un poco más de experiencia, pero experiencia muy recomendable y muy cómoda. Nos olvidamos de los coches y vamos en grupos, se hacen muchos amigos. Os comentamos el Boscos, el Club Boscos, para este fin de semana, para el domingo, Usateguieta, desde Erakurri, Iruñarri, Zubieta, Lagunac, Banandoin, hacemos Bayo y Mirutegui y se termina en San Román, una vuelta circular, El Amaya y Mirizaldu, Ugarrón, Murillo, Berroya. El Club de Montaña de Estella Mendizale, organiza un curso de esquí para este fin de semana, y el Club de Montaña Baztán hará una ruta circular por las montañas de Iparralde, el norte de Navarra, saliendo desde Amaiur y terminando en el mismo pueblo. Bien, como os digo, os recomendamos el tema de las salidas, muy interesante, y sobre todo para los niños, una cosa que se ha perdido muchísimo. Hace muchos años muchos de nosotros íbamos en estas excursiones y muchas de las personas que hoy en día tienen afición a la montaña. A continuación os vamos a contar un poquito el parte de esquí, como siempre, para el fin de semana. Recordad que esta semana es una semana muy incierta en cuanto al tiempo se refiere, porque está nevando y evidentemente todo está cambiando. Ha llovido, ha hecho viento, ha hecho frío. Nos va a contar un poquito cómo está el parte de esquí David Flores, como cada semana. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Bueno, pues os comentamos cómo está el estado de las pistas. En el Pirineo aragonés, en Astún, tenemos 24,5 kilómetros y 1 metro y 1,60 metros de nieve polvo dura. En Candanchú son 33,5 kilómetros de pistas abiertas y entre 50 centímetros y casi 2 metros de nieve polvo dura. En Cerler son 62 los kilómetros y entre 85 y 180 centímetros también de nieve polvo y dura. En Formigal, 110 kilómetros y prácticamente 2 metros en algunas zonas de nieve polvo. En Panticosa son 19 los kilómetros y entre 50 y 140 centímetros de nieve polvo. Si nos vamos al Pirineo francés, en los Pirineos Atlánticos, en Artús, son 25 los kilómetros y entre 50 y 160 centímetros de nieve húmeda. En Guret, 30 los kilómetros y 40 y 180 centímetros de nieve polvo. Y en Aret son 25 los kilómetros abiertos y entre 110 y 160 centímetros de nieve polvo. Si nos vamos a La Rioja, en Valdezcaray, estamos con prácticamente 12 kilómetros y medio de pistas abiertas y entre 30 y 80 centímetros de nieve polvo dura. Y por supuesto también nos acordamos del esquí de fondo. En Lizara, 10 centímetros. En el balneario de Panticosa, 50 centímetros. En la Pineta son 50 los centímetros también. En Benasque, Llanos del Hospital, 90 centímetros, prácticamente 1 metro. Y en Belagua, entre 40 y 90 centímetros. Joaquín. Muy bien, muchas gracias, David, por contarnos un poquito la actualidad de las pistas de esquí. Contaros un poco a todos, vamos a hablar un poquito del parte meteorológico para el fin de semana. Las estaciones de esquí, las estaciones de fondo, todo puede ser muy cambiante. Estamos en una de las semanas más inciertas en cuanto al tiempo se refiere desde que comenzamos la temporada invernal a mediados de diciembre. El tiempo. Ayer martes volvió a nevar en el Pirineo. Para miércoles y jueves siguen dando 10-15 centímetros cada día. Viene con viento, especialmente en la zona entre Cataluña y Aragón, apareciendo patrones de nevadas débiles todos los días. Todos los días parece que va a caer un poquito. Mal tiempo en general. El viernes parece que va a ser el día que vamos a tener una buena ventana de sol. Ese va a ser el día para aprovechar, para los que podáis, escaparos el viernes a esquiar en pista o a hacer deportes de montaña. Eso sí, muchísimo cuidado. El viernes va a ser el día que la nieve transforme un poquito, que digamos que el calor o el sol haga que la nieve asiente un poquito, pero va a estar el monte muy peligroso todavía. Hay que andar con bastante cuidado. El sábado parece que entra otro frente
esta vez por el norte, vendrá con viento, se va a estropear un poquito más el tiempo, ese puede ser un poco el día de descanso, y el domingo lo que pinta es que parece que viene también un día bueno, pero no nos podemos fiar, es decir, porque todavía son previsiones a lo largo de la semana, sabéis que este patrón puede ir cambiando. Bien, y como cada semana nos tenemos que despedir de vosotros hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene tendremos una entrevista muy interesante, hablaremos de los senderos, de las GRs, de todo lo que acontece. Ha sido un placer como cada semana. Víctor Castillo al sonido, Joaquín Pallares el que os habla, David Flores con el esquí. Hasta la semana que viene.